abogado Jorge Chueco, que desapareció hace unas horas, cobró notoriedad por los nexos que lo unen al empresario Lázaro Báez. Tiene que ver con una desaparición misteriosa de un abogado, de Lázaro Báez. Está siendo buscado intensamente en la provincia de Misiones. La relación con Lázaro quedó plasmada en el trabajo que hizo para Austral Construcciones y en su vínculo con el Helvetic Service Group. Jorge Oscar Chueco sería el responsable legal de la firma Helvetic S.A., que después habría quedado con la financiera CGI. Con 64 años fue puesto en la mira de la justicia en 2013, cuando el fiscal José María Campagnoli lo investigó por la compra de la financiera CGI a manos de Helvetic, la empresa de la que Chueco era apoderado. El abogado estaba siendo investigado porque Federico Elascar denunció que se había tenido que desprender de su empresa sin que le paguen lo acordado y después de recibir aprietes. Cuando ellos me dicen, o nos dejas entrar a la empresa, o te hacemos mierda el lunes, yo tenía que dejar entrar a 2 personas. Se quedan durante 2 meses, auditan todo. Después de esos 2 meses me dicen, mirá Federico, la verdad es que te vamos a hacer una oferta porque te tenés que ir. Acá sabes mucha información, acá se manejó mucha plata, hay plata que está faltando y tenés que firmar esto, porque si no firmas esto, bueno, vos ya sabes cuáles son las consecuencias. A decirme que si yo no quería tener problemas y mi pareja tampoco, ceda, firme, acceda a eso. Hace 3 años comenzaba así la investigación por lavado de dinero que tiene en Lázaro Báez a su principal protagonista. Después de un jury de enjuiciamiento contra Campagnoli, la causa continuó en manos del juez federal Sebastián Casanelo, que en los últimos días ordenó la detención de Báez y la imputación de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner acaba de ser imputada en el caso de la declaración de Fariña ayer por lavado de dinero. Hace algunas semanas se conocieron videos que fueron tomados como prueba por Casanelo, en los que se ve a Martín Báez, el hijo de Lázaro, contando millones de dólares en SGI. Ahora pueden ver cómo Martín Báez agarra los paquetes de $100.000 y les saca el envoltorio plástico para facilitar el conteo. En distintas declaraciones periodísticas, Chueco reconoció que conocía a Lázaro Báez y dijo que comenzó a trabajar para Austral Construcciones a través del contador Daniel Pérez Gadín. La última vez que se lo habría visto a Chueco estaba en un hotel. Ahí dejó una carta y dinero para su esposa. Lunes a las 7 de la mañana desaparece y ¿qué te puedo decir? Estoy buscándolo desde entonces. Su esposa cree que se alejó para proteger a su familia. Y me da la sensación de que se ha alejado de su familia porque evidentemente para protegerme, porque no me entra en la cabeza, no es jamás en la vida él haría ningún acto de esa naturaleza de atentar contra su vida. Jorge Chueco habría sido mencionado por Fariña en su última declaración judicial como un eslabón fundamental en la supuesta red de lavado de dinero por la que Lázaro Báez está preso. Si algo faltaba en este escándalo es una desaparición o una muerte. Jorge Chueco era un hombre que sin duda sabía demasiado de la causa, de la investigación que tiene preso a Lázaro Báez y a Daniel Pérez Gadín. Si uno imagina un cuadrado y pone en cada uno de sus vértices a Lázaro Báez, a su contador Daniel Pérez Gadín, vale decir a los 2 que están presos, y del otro lado pone a los 2 que hablaron, a Federico Elascar y a Leonardo Fariña, puede ubicar a Chueco exactamente en el medio. Entonces, si va en el medio y tenía relación con los 4, relación probada con los 4, esto quiere decir que era un hombre que estaba justo en el medio del entramado y que tenía mucho para decir. Si a ustedes les cuentan que en un país, otro, cualquiera, hay una expresidenta que tenía un socio, ¿sí?, de la familia, porque era más socio de Néstor que de Cristina, ponele, pero también tenía relación con su hijo, con Máximo Kirchner, que además es actual diputado. Si a ustedes les cuentan que en un país dado hay una expresidenta que tiene un socio preso, con su contador preso, y que su abogado desaparece en el medio de este escándalo, ustedes dirían justamente eso, que es un escándalo. Bueno, a mí me parece que estamos frente a un escándalo. Todo indica que Jorge Chueco tiene su vida en peligro.
según su esposa, o sea, las pistas que hay sobre lo que pasó con Jorge Chueco es que este hombre estaba muy deprimido y que se iba a suicidar. Esto es lo que dice su propia esposa. Se presenta en la comisaría de Misiones y dice: tengo miedo por su vida, creo que corre riesgo su vida. Pero por otro lado, ella dice que este hombre estaba muy presionado y muy amenazado. ¿Por quiénes? ¿A qué fue a Misiones realmente? ¿Fue como se dice, como lo encontró la policía ayer, borracho, en la garganta del diablo, desvariando y lo sacaron del Parque Nacional Iguazú? ¿O fue a ver a otra gente? Lo cierto es que este hombre desapareció, llamó a la mujer, le dijo: vení para acá, te dejo plata. Dejó alrededor de $40.000 y $1.000 en una caja de seguridad en un hotel de Puerto Iguazú y desapareció. Ahora lo están rastreando por cámara de seguridad. Hubo a lo largo de la tarde toda una versión que había aparecido un cadáver con un tiro en la cabeza y golpeado, que podía ser este hombre. Después finalmente fue desmentido. Esta versión fue cayendo con el correr de las horas. Obviamente los investigadores de la causa Lázaro Báez, que ha cobrado ese famoso impulso luego de que le declarara Leonardo Fariña, están pensando en irse para allá, en irse para Misiones para ver qué pasó con Jorge Chueco. Cuando yo les digo que este hombre está en el centro de un cuadrado perfecto entre Leonardo Fariña y Federico del Áscar, por un lado, y por otro lado Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín, se los puedo explicar con documentos, con testimonios de cada uno de ellos. Empecemos por Federico del Áscar. Federico del Áscar dijo siempre que su financiera, SGI, conocida como La Rosadita, él la vende y la negocia con dos personas: Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, y Jorge Chueco. Es más, él hace especial énfasis en Jorge Chueco, y el propio Jorge Chueco, en la única entrevista que dio a un medio, a Infobae, hace ya 2 años, reconoció que él había negociado con Federico del Áscar. O sea, hay una línea de puntos que une a Jorge Chueco con Federico del Áscar. Hay otra línea de puntos que une a Daniel Pérez Gadín con Jorge Chueco con Leonardo Fariña, porque todos coinciden que fueron ellos dos, Pérez Gadín y Chueco, los que un día lo sentaron a Fariña en el Hotel Plaza y le dijeron: flaco, te vas, te echamos. La versión que dicen Fariña es que lo echaron porque Lázaro Báez, el cliente, así dice textualmente Fariña, el cliente ya no lo quería más, no lo quería tener más contratado después de la exhibición que había cobrado producto de su casamiento con Karina Jelinek. Esta es la versión, si se quiere, edulcorada de la historia. Otros piensan que en verdad Fariña se llevó uno o varios de los famosos bolsos con dinero y que por eso Lázaro Báez lo termina echando. ¿Sí? Así termina la relación con Fariña, pero en el medio está Jorge Chueco. Jorge Chueco reconoce que era abogado de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Lo reconoce en una entrevista que da, justamente en entrevista que da en el año 2013, a Infobae. Él dice: yo era abogado de Austral Construcciones. Era uno más de los muchos abogados que había en Austral Construcciones. Según Fariña, según declaró Fariña la semana pasada, y esto trascendió a la prensa, en verdad no era un abogado más, sino que Chueco era como el otro yo de Lázaro Báez. ¿Sí? Pérez Gadín y Lázaro Báez están presos. Entonces, la relación entre Chueco y Pérez Gadín es absolutamente obvia. Chueco, en esa entrevista que dio, reconoce que era amigo de Pérez Gadín, uno de los presos, no el más famoso es Lázaro. Reconoce también que tenía sociedades en común, tenían varias sociedades en común, incluso algunas en España. Acá tengo el larguísimo dictamen del fiscal Marijuán. El fiscal Marijuán, que es quien investiga la causa junto con el juez Casanelo, había pedido la indagatoria de Chueco el año pasado. En junio de 2015 había pedido la indagatoria. Casanelo no la había otorgado. ¿Sí? El juez le había dicho: no lo citemos a indagatoria todavía. Les aclaro, cuando hay una indagatoria es porque se sospecha. Ya no lo llaman como testigo, sino como acusado. Recordemos también, como siempre les digo, que al día 28 de diciembre la causa estaba virtualmente caída para todo lo que tenía que ver con el entorno Lázaro Báez, porque como Fariña y el Áscar se habían desdecido de lo que habían dicho, no había manera de avanzar, no habían encontrado todavía una manera de avanzar, por lo menos para el juez. Marijuán decía otra cosa. Lo que detona la reactivación de la causa son los famosos videos que, por otra parte, hoy, esto vuelve a la noticia, los videos de La Rosadita fueron considerados prueba legítima.
los acusados, sobre todo Lázaro Báez y Pérez Gadín, habían dicho que habían querido impugnar esa prueba, que esa prueba no valiera. Bueno, la justicia consideró que era una prueba legítima por un motivo obvio, por más que no se sepa quién lo dio, si fue el Ascar, si fue algún servicio de inteligencia, si fue gendarmería, si fue alguien que tenía un backup de esto para venderlo, no importa. Lo cierto es que esos videos son tan contundentes que no se los puede impugnar y fueron considerados prueba. ¿Qué es lo que dice el dictamen de Marijón? Que lo menciona muchas veces a Jorge Chueco. Habla de un viaje entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 2012, donde Pérez Gadín, Jorge Chueco, o sea, Pérez Gadín y Jorge Chueco eran socios, ¿sí? Tenían emprendimientos comunes, figuran en sociedades comunes, figuran haciendo trabajo común, eran amigos, Jorge Chueco lo reconoce, pero un tercero, Martín Báez, viajaron juntos, ¿sí?, en un vuelo Buenos Aires-Madrid-Ginebra y Ginebra-Barcelona-Buenos Aires. Estos vuelos fueron emitidos por una agencia de turismo, van a la agencia de turismo y la agencia de turismo aporta los pasajes emitidos a nombre de Martín Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. O sea, estaba en el entramado de lo que había pasado en la financiera SGI. Sabía todo, había negociado, sabía quiénes eran y en la vez que habló, él siempre desmintió que Lázaro Báez fuera el dueño de SGI, ¿sí?, la sociedad que le compran a Federico del Ascar, y sobre todo también dice que desmiente que fuera el dueño del Betic Service Group, ¿sí? O sea, el Betic Service Group es la que le compra el Ascar SGI. Siempre se dijo que esa empresa en verdad era de Lázaro Báez. El Chueco, en las entrevistas que dio, lo desmentía. Y si estaba por desmentirse a su vez, en esta historia donde los tipos dicen una cosa y después se desdicen, donde declaran hablan en público una cosa y después cambian su declaración, ¿y si este hombre iba a hablar y por eso desapareció? ¿Y si lo estaban presionando para que no hablara y en verdad quería hablar? ¿Y si tenía miedo de que fuera preso? El otro dato que trasciende del juzgado es que lo estaban siguiendo, ¿sí? Obvio, si hay dos presos y dos que hablan y hay uno en el medio, era obvio que iban a hacer algún tipo de tarea de inteligencia. Seguramente tenía intervenido el teléfono. Cuando trascendió que se iba de viaje, porque esto es lo que le manifestó a la esposa, alguien lo debe haber ido a seguir, alguien lo debería estar investigando. Entonces las posibilidades en torno a este hombre, que insisto, está en el medio justo de ese cuadrado, son pocas, pero todas inquietantes. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Se suicidó realmente como sospecha la esposa? ¿Estaba apretado y la pista del suicidio fue solamente un montaje? ¿Sí? Este hombre se escapó porque recordemos que también en esta historia aparece, en esta historia reciente de manejos de guita sucia, aparecen varios financistas desaparecidos y algunos suicidados, ¿sí? Hay dos financistas desaparecidos, dos prestamistas desaparecidos, tipos que manejan guita negra en las cuevas y en las financieras, que están desaparecidos. Uno Damián Stefanini y otro es Hugo Díaz. Pero sobre Damián Stefanini se habla mucho que este hombre se fugó y desapareció. Y como nadie lo busca en realidad, porque nadie lo busca bien, porque en verdad es como si se hubiera ido por su propia voluntad. Bueno, ¿qué pudo haber pasado con Jorge Chueco? ¿Se suicidó? ¿Desapareció? ¿Lo mataron? En cualquier caso, insisto, tomen en cuenta esto. En ese cuadrado de los que realmente saben qué pasó con la plata de Lázaro Báez, en el medio estaba el hombre que hoy está desaparecido. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Antes en la 24 nos vamos directamente a una comunicación telefónica con Misiones. Juan Carlos Argollo es periodista de Misiones Online, lo tengo en línea. Juan Carlos Graña te habla, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, contanos qué se sabe, porque iba a haber una conferencia de prensa, ¿ya sucedió esto? Sí, hubo una conferencia de prensa en Iguazú, donde está concentrada la investigación a cargo del juez Osvaldo Lunge y el fiscal Martín Brites, sin mayores novedades de la búsqueda en Iguazú. Se habló todo el día de que podría estar
o todavía escondido, incluso había aparecido un cuerpo que finalmente se comprobó que no tenía nada que ver, pero sí hay novedades en otras... Ahora, ¿y ese cuerpo qué era? ¿Cómo estaba exactamente? Un caso policial de Iguazú, nada vinculado a esto. Apareció un cuerpo con un disparo. ¿Era un hombre de qué edad? ¿Cómo? ¿Era un hombre de qué edad? Un hombre de mediana edad, pero no nada vinculado con el caso, o sea, la policía... Eso ya está, eso ya se puede dar por descartado. Descartadísimo, absolutamente. La policía lo confirmó hoy a la tarde, que no tiene nada que ver el cuerpo hallado con esta investigación, que sigue, se suma ahora la fuerza del comando tripartito en toda la triple frontera, o sea, policías de Brasil, de Paraguay y de Argentina, bajo el comando de la Prefectura Naval, como decidió el Ministerio de Seguridad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó con la provincia. Juan Carlos, decime, ¿están yendo fuerzas federales para allá? ¿Están yendo, ya llegaron emisarios del Tribunal Federal? Porque había mucho ruido acá que en cualquier momento el propio fiscal Marijuán, que es quien interviene en la causa del Lázaro Gate, se iba para allá. ¿Se sabe algo allá? ¿Los están esperando? Las fuerzas federales no. Sí sé que hubo gente del juez Casanelo, colaboradores del juez, estuvieron o están todavía en la ciudad de Puerto Iguazú, buscando datos de lo que pasó en los hoteles, tanto en el Hotel Saint George, donde se hizo el allanamiento anoche, no por la causa de Lázaro Báez, esto hay que aclararlo. No, claro, buscando a este hombre. Buscando a este hombre porque se lo daba por perdido. Decime una cosa, ¿trascendieron detalles de la carta? Porque la mujer se presenta, tengo entendido, ella va para allá porque el marido la llama el miércoles y le dice, venite para acá que te dejo dinero, y deja una carta. ¿Trascendieron detalles de esta carta? Los detalles solo los conoce el juez Osvaldo Lunge, sus principales colaboradores y eventualmente ahora Casanelo, porque se llevó las cartas. O sea, Casanelo ya tiene las cartas, como para saber si era una carta suicida o no. Hay una carta suicida. Esto está confirmado. También hay una carta con detalles que estarían vinculados a la investigación sobre el lavado de dinero. En realidad son varias cartas. No hay, o sea, el hombre dejó varias cartas. Una con intención de quitarse la vida y otra manera de confesión. No sabría decirte si confesión o qué, pero sí, allegados al juez Lunge, confirmaron que se trata de detalles de la investigación. Por eso ya eso es importante, o sea, algunas de las cartas ya fueron remitidas al juez Casanelo. O sea que el juez las consideró importantes para la investigación que lleva Casanelo adelante y que es la investigación que tiene preso a Lázaro Báez. Así es, eso está confirmado. Y la novedad de último momento es que digamos, el misterio se agranda, porque hasta ayer había sido visto Chueco en la ciudad de Puerto Iguazú, pero ahora confirman fuerzas de seguridad aquí de Misiones que el auto fue encontrado en el estacionamiento del Hipermercado Libertad en Posadas. O sea que bajó hacia Posadas. Bajó hacia Posadas y aparentemente habría un contador que está vinculado a Chueco, que está alojado en un hotel de Posadas. O sea que cambió el giro, hace un giro de investigación y habría que ver si se concentra la búsqueda ahora en Posadas. Es importante eso, porque, a ver, aclarémosle a la gente. Este hombre supuestamente había dejado una carta de suicidio, varias cartas más, y dinero para su exesposa en Puerto Iguazú. Y de ahí desaparece, o por lo menos desaparece su auto. Y el auto aparece en Posadas. El auto acá y él se va con documentos. Deja la ropa, pero se lleva los documentos. Así es. Y, o sea, confirmado que el auto está aquí en Posadas, la policía lo acaba de hallar y de confirmar que era o que es propiedad de Chueco. A ver, conociendo la geografía, puede ser que haya tenido un contacto que él no se animara a cruzar por la triple frontera, pero tuviera alguien que lo cruzara en Encarnación, ¿no? Sí. Acá, ¿sabés? Vos conocés la provincia de Misiones, digamos, nuestra frontera es bastante extensa, tanto con Paraguay como con Brasil, así que lugares para cruzar, si quiere hacerlo de manera irregular, tiene. Sí, y solo te tirás, yo lo he visto y lo he hecho alguna vez, solo con un bote te tirás corriente abajo y aparece del otro lado, con poco que sepa remar, ¿eh? Llegas tranquilamente al Paraguay o a Brasil. A Brasil podés ir caminando, hay frontera seca con Brasil, así que, digamos, lugares hay muchos. Pero ahora te digo, o sea, la policía ha concentrado también parte de sus efectivos en la investigación a la Secretaría de Delitos Complejos,
Una parte ha ido a Iguazú y otra parte ahora va a investigar algún tipo de huellas o algo. Claro, lo que pasa es que, insisto, quiero insistir en esto, es un giro inesperado, Juan Carlos, la cuestión de que aparezca el auto en Posadas. El tipo dejó una supuesta carta suicida en Iguazú y ahora aparece el auto en Posadas. Algo raro está pasando. Yo creo que se acrecienta el misterio. O sea, para mí, obviamente, no está suicidado, o al menos no en Iguazú, y hay que mover, digamos, un auto. Son 400 kilómetros, varios controles policiales. Yo creo que no es tan sencillo como para moverse por ruta. La ruta 12, hay gendarmería y policía, están en todo el recorrido. Así ¿Está confirmado que este hombre tuvo un episodio de depresión y de borrachera y que lo tuvieron que sacar del Parque Nacional Iguazú, que estaba ahí en la Garganta del Diablo? Sí, está confirmado. Esto ocurrió el miércoles a la tarde, aproximadamente de 16 horas, pero hasta ese momento era un turista más, o sea, no sabía quién era. Ahora, parece una película de un señor que quiere fingir su suicidio. Simula una borrachera, deja unas cartas suicidas y después desaparece y se va a Posadas. Exactamente. Lo hallaron cerca de la Garganta del Diablo, bastante pasado de copas, aparentemente con olor a whisky, y estaba caído en la pasarela, y según me confirmaron hoy, un fuerte golpe en una de las piernas que le impedía caminar. O sea, que no caminaba bien, digamos, o sea, se había golpeado fuerte en una de las piernas, así que estaba, digamos, lastimado como para poder seguir el recorrido. Lo llevaron, primero lo encuentran los guardaparques, lo trasladan a la ciudad de Puerto Iguazú en una camioneta policial, le hacen los exámenes médicos, o sea, de rigor, y lo liberan porque hasta ahí no había absolutamente nada en su contra, digamos, no había ninguna investigación abierta, ni pedido de captura, ni nada que se le parezca. ¿Qué pasa con la familia? La familia está ahí, pero había cortado comunicación. Hoy se escuchó a la esposa hablar en alguna entrevista radial donde ella contó, tenía un relato contradictorio también, porque por un lado contaba los indicios de carta suicida y por otro lado decía que el hombre estaba amenazado, apretado, pero también que estaba deprimido. ¿Qué pasó? ¿Dejaron de hablar? Puedo confirmar que volvió a Buenos Aires y acá quedó en Misiones, habría quedado un hermano de Chueco intentando siendo sí, tiene lógica. Ella tiene 3 hijos chicos de 12, 13 y 14 años. Sí, tiene alguna lógica que vuelva con sus hijos. Bueno, eso es lo que no tenía ese detalle, pero sí te puedo confirmar que ha vuelto a Buenos Aires ahora en horas de la tarde. Y quedó aquí un hermano de Chueco, tengo entendido, como enlace con las fuerzas de seguridad. Hay más o menos 100 policías hoy, en este momento, detrás de Chueco, investigando todos. Hoy se hizo un operativo en el puerto de Iguazú y también en el puente, donde se buscó datos en migraciones. ¿Se lo vio con otras personas ahí en Puerto Iguazú, Juan Carlos? Hay versiones encontradas. Hay gente que dice que estuvo con 3 personas, que se lo ve en una cámara de seguridad con 3 personas, y hay gente que dice que no. O sea, te estoy hablando de lo que podemos chequear con los investigadores. Así que yo no me animaría a decir ni que sí ni que no, o sea, no tengo certeza. Sí. Bueno, pero uno puede decir, bueno, si el auto estaba en Puerto Iguazú y ahora aparece en Posada, después de haber dejado una carta suicida, con relación con alguien tiene o algún movimiento extraño está haciendo. Movimiento sin duda, y hay que ver qué rol juega este contador que la policía ya tiene identificado y que está en Posadas, a ver si por ahí tiene contacto, si tuvo o si sabe dónde está este hombre, ¿no? Sí, con los cruces de llamada y con los movimientos de la línea de teléfono del hotel. ¿Estuvo en 2 hoteles? ¿Él cambió de hotel en tan poco tiempo? Lo que sabemos es que estaba en el Hotel Saint George, que fue allanado anoche, y que tenía otra habitación a su nombre en el Hotel Panoramic, que queda en el centro de la ciudad, que también, o sea, no sabemos si se alojó en los 2 hoteles o pidió la habitación por alguna cuestión de movimiento rápido. La verdad que no está claro, pero sí... Sí, digo, uno no va a un lugar y tiene 2 habitaciones, ¿no? Hay algo extraño como de una persona que quiere dejar algo en un lugar y perderse en otro, ¿no? Por supuesto. O sea, no es usual, digamos, o sea, nadie en su sano juicio alquila 2 hoteles, ¿no? Así sí, claro. Juan Carlos, hagamos una cosa. Tratemos de volver a comunicarnos antes del programa a ver si hay alguna otra novedad de último momento como esta que nos acabas de contar. Dale. Perfecto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Era Juan Carlos Argüello, periodista de Misiones Online. ¿Escucharon lo que él contó?
la policía encontró el auto de Jorge Chueco, que había dejado una carta suicida y otras cartas más, una de ellas con valor probatorio, por lo menos para el juez federal Casanelo, para quien investiga la ruta del dinero acá. Encontraron el auto, digo, en Posadas. Estaba en Puerto Iguazú. Si ustedes no conocen la geografía, Puerto Iguazú es en el norte de la provincia de Misiones, Posadas es en el sur. Puerto Iguazú es la triple frontera, ¿sí? Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Puerto Iguazú. Posadas es la ciudad capital de la provincia que está frente a Encarnación, otra ciudad importante de Paraguay, donde hay un puente y donde hay, como ya saben, montones de pasos por el río. ¿Qué es lo que está pasando? Este hombre viajó efectivamente a Posadas después de haber tenido un intento de suicidio, haber simulado un suicidio en Puerto Iguazú. ¿Para qué? O alguien se llevó el auto. El misterio en torno de Jorge Chueco se acrecienta. Pero vean lo que dijo en su momento Federico del Áscar de cómo negoció, cómo lo apretaron para entregar SGI. No se sabe si lo apretaron o no lo apretaron. Él dice que lo apretaron. En cualquier caso, le pagaron la mitad, ¿sí? Y el que estuvo en esa negociación fue justamente Jorge Chueco, el hombre que hoy está desaparecido. Si vos no formaste parte de eso que se llamó la ruta del dinero acá, la salida de plata de Lázaro Báez al exterior, ¿sí? ¿Por qué te amenazaría Lázaro Báez? Porque quizás yo contengo información de mis empresas, la cual ha sido, la cual ha tenido su nacimiento, por así decirlo, a posteriori de que yo vendí las empresas. ¿Vos pensás que Lázaro Báez es quien te compra a través de Pérez Gadín, de ninguna duda, pero acá hay algo muy empresa? importante, acá hay algo muy importante que recalcar, Rolando, y es lo siguiente. El juez Casanelo me ha hecho esa pregunta y yo le he contestado, ¿conoce al señor Lázaro Báez? No. ¿Es el señor Lázaro Báez propietario de la empresa Helvetic Service Group? No. ¿Por qué? Yo tengo que separar lo objetivo de lo subjetivo, lo que sé fácticamente y lo que creo, que es muy distinto. Vos me preguntás a mí, ¿creo que Lázaro Báez es dueño del Helvetic? Sí, no me cabe ninguna duda en A ver, recordemos a la gente que el Helvetic Service Group es la empresa financiera que compra tu financiera. Sí, pero ¿por qué te digo esto? A ver, yo al juez no le puedo aseverar eso porque no lo sé, pero yo puedo creerlo y presuponerlo. ¿Por qué? Daniel Pérez Gadín, que fue la persona que negoció conmigo, es el vínculo directo con Lázaro Báez. ¿Y por qué es ¿Esto que es así? después... ¿Cómo lo sabés vos? ¿Por qué? Porque está en todos lados y porque además el señor Pérez Gadín ha negociado conmigo de parte del señor Lázaro Báez. Pérez Gadín es el que te compra la empresa. No, Pérez Gadín es el que negocia. El que me compra, que viene y firma del extranjero, es el señor Néstor Marcelo Ramos, apoderado del Helvetic. Y esa operación todavía quedó pendiente de su pago. O sea, a mí... ¿No te pagaron? No, nunca, jamás. Y yo no hago esto por una cuestión económica, porque la verdad me costó de vuelta salir de cero. En su momento, acordate que en la entrevista que vos me das a mí, donde vos me reculás sobre lo que habías dicho en el programa de La Nata, me decís, yo quería que me paguen lo que me debían. Y no todavía no te pagaron lo que te debían. No, jamás. Ellos se quedaron con tu empresa. Por supuesto. Pero vos no sabés si es Báez. O presuponés que es Báez. Lo van a tener que investigar cuando yo lo denuncie, porque yo tengo documentación suficiente para probar todos estos vínculos. Tengo grabaciones, tengo correos electrónicos y tengo testigos. O sea vos querés iniciar una causa por estafa. Es que básicamente es lo que sucedió acá. Yo no estoy hablando del tema de lavado de dinero. La causa de lavado va a continuar. Tiene su cauce. Ahí lo tienen a Federico del Áscar. Esa entrevista la hicimos en octubre del año pasado, un poco antes incluso de las elecciones, donde ya el Áscar empezaba a insinuar que estaba un poco impaciente de ser el único procesado, cuando en verdad todo el ala Lázaro, o sea, el ala Lázaro de esta historia, todavía no había sido ni siquiera citada a declarar, o por lo menos venía llevando la investigación de manera muy tranquila. Tengo acá a tres muchachos que no se les escapa una. Yo los invité a ver si me ayudan a entender qué está pasando con este señor desaparecido en un entramado de tanta plata. Los voy a presentar a todos juntos. José Luis Ferrari, abogado penalista, Jorge Boinbasser, periodista, Rubén Martín, perito balístico. Muchachos, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinamos de esto? Mirá, claramente Chueco es un personaje medular en esta historia, que es quien lleva adelante la compra de SGI. El Áscar cacarea porque no le pagaron y tiene razón. Quiere que le paguen, alguien le quiere pagar. Además, era toda una pelea, porque en el boleto figura que era 1,5 millones. Y en verdad el Áscar dice que eran 8 millones y que no le pagaron 4. O sea que todos juegan a la mancha con los aviones. Cuando
cuando se tapan este tipo de causas es porque alguien se queda fuera del negocio. Y claramente acá descubrimos un montón de cuestiones. Pero claramente Chueco es un personaje central. Ahora tenemos que ver cuánto nos quiere mostrar Chueco. Chueco se llevó 50 millones de euros. Hay una cifra que te asusta. Vos decís, con esos números vos podés ser invisible en cualquier lugar del mundo. Está en Misiones, que es un lugar que tiene una frontera muy permeable para salir y para moverte en ese... ¿Por qué decís que se llevó 50 millones de euros? Porque es la cifra que se blanqueó a través de SGI. 50 millones de euros es la cifra que cuando van a España hablan de esa cifra, 50 millones de euros. Jorge. Dos datos. ¿Está vivo o está muerto? Dos datos. A ver, vos no vas a suicidarte a la frontera, a la triple frontera, salvo que quieras pasar y darte por suicidado, o si te arrepentís del suicidio, siempre tenés la opción de pasar. Pero te voy a dar una data fundamental del tema de Chueco. Pérez Gadín le había dado 2 misiones que falló las dos. La primera, llevarse puesto en el juicio político al fiscal Campagnoli. Hizo oferta de guita para comprar votos, nadie se atrevió a denunciarlo, pero al final falló. La segunda, y esta es la clave por la cual volvió a reaccionar en estos días Leonardo Fariña, se enteró que el operador de matarlo a él en la cárcel se llama Jorge Chueco. Le habían dado la orden, es el único que podía acceder a los contactos, pedir un asesino que estuviera encerrado, pagarle afuera, porque nadie le lleva el dinero adentro, pagarle... O sea que está muchísimo más en el entramado. Vos fuiste el que contó la primicia de que Fariña, cuando todavía no había oído hablar, había tenido un intento de asesinato en la cárcel. ¿Vos pensás que el hombre que estuvo detrás de ese intento de asesinato fue Chueco? Mira, en los últimos tiempos Fariña lo está rodeando de un equipo de abogados y de investigadores que no son nene de pecho, que saben bien lo que están haciendo. El último que surgió, como los contactos, si vos haces un listado de investigación de cómo se origina un crimen en un penal, tenés que saber cierto contacto. Lo último que saltó la semana pasada es que Jorge Chueco, el que había estado gestionando diversos pagos para matarlo a Fariña antes que hable. Lo que nosotros dijimos acá cuando todavía no había declarado, se confirmó después cuando Fariña fue a dar toda la declaración. Ya no lo pueden parar. Ya no lo pueden parar, es imposible, porque aparte Fariña lo que no sabía lo denunció. A ver esa cámara, ese campo, investiguen de quién es. Aparece un testaferro, vos para quién lo hiciste. La data que dio Fariña en todo esto es fundamental y Pérez Gadín de adentro de la cárcel estaba muy furioso. Ya estaba furioso cuando estaba afuera porque Chueco le fallaban todas las operaciones. Esto de llevarse puesto al fiscal Campagnoli en juicio político, ofrecer... Bueno, de hecho, formalmente, Chueco es el que lo acusa a Campagnoli de abuso de autoridad por haber cambiado el objeto procesal. Es verdad que Campagnoli no fue muy prolijo porque estaba investigando a uno. La lo apartó. Exactamente, estaba investigando a uno por una cosa y terminó investigando al otro por cualquier otra cosa y no era el objeto procesal de la carátula, pero bueno. Por eso, aparte sabiendo claramente que había una causa en el fuero federal que estaban investigando. Y él mantenía abierta la causa en la justicia. Digamos, pero al margen de eso, el que lo impugna, el que firma el escrito es Jorge Chueco. Es Jorge Chueco que aparte habla con otros de los que iban a juzgarlo a Campagnoli para hacerle ofrecimientos que nadie lo quiso tomar para que le voten en contra. Pérez Gadín se enojó mucho. Pérez Gadín era el malo de la banda. No te mandaba a asustar por nadie, te asustaba directamente. El Ascar en algún momento lo dijo, yo tuve una comprobación telefónica de que era un matoncito fuerte y lo corrió muchas veces a Chueco. La última fue con el fallido intento de asesinarlo a Fariña. Después que Fariña comenzó a hablar, le dijeron a Leo, mirá que quien está en la línea, por eso después tampoco su regreso a Ezeiza. Los asesinos siguen estando libres, lo que le dieron... Es que un intento de asesinato es un buen motivo para que empieces a hablar después de 2 años preso. No, seguro. Aparte, yo no me como todo solo, hablo y sé lo que digo. Nadie sabía o suponía que tenía tanta precisión y tanta documentación Fariña. Fariña dice en su declaración, al menos esto es lo que trascendió a la prensa, que Chueco era el otro yo de Lázaro Báez. Con que dice que, bueno, que era un abogado de estricta confianza. Ahora el que está preso es Pérez Gadín, pero le da como mucha relevancia y mucho trato personal. El propio Chueco decía que no, que él era un abogado más de Austral Construcciones. Ahora hay otro tema. A Casanelo se le escapó la tortuga con este hombre porque tenía policías que hacían una cierta inteligencia, que no es lo mismo que tenerlo vigilado, pero se les escapó. El cuarto personaje... Ahí empieza a haber alguna responsabilidad para los servicios que se les escapó este muchacho. Ahora, el cuarto personaje de esta historia, que son los 4 que tienen los códigos para entrar a las cuentas en España, las cuentas secretas, hay 2 encerrados, Lázaro Báez, Pérez Gadín,
Chueco que está desaparecido, y el cuarto personaje. Martín Báez. Martín Báez, que la semana que viene yo supongo que el juez Casanero le va a dar alguna restricción domiciliaria y tenerlo encerrado en un lugar. No puede tener dos presos y dos desaparecidos. Martín Báez. Físicamente la plata está en alguna de las propiedades de Báez, ¿eh? Sí. Por eso ordena el allanamiento. Ahora que estos muchachos operan en efectivo, hay que mover y desplazar semejante suma. Sí, hay un container que se dice que está enterrado. No sé hasta dónde. Vamos, imagínate, ya un container enterrado. Ya, pero, a ver, es que puede ser cualquier cosa. Nosotros hemos visto fotos de los narcos mexicanos teniendo habitación entera con 300 millones de dólares porque no tienen por qué dónde llevarlo. Esto no sería muy extraño que esté en algún lugar. Ahora, ¿cuál es el tema? El miedo que pueden tener estos personajes. Yo sé que me están vigilando. Plan A es que saque una plata y me pidan algo. Plan B, que se lleven todo lo que me están vigilando y me maten. Entonces esa plata no la puede tocar nadie. La única alternativa que quedaba era las plata en España. Enseguida vamos a discutir si este hombre Chueco es capaz de haber intentado simular un suicidio para desaparecer o qué está pasando, ¿sí? Por este dato que acaba de contar Juan Carlos Argüello, que el auto está apareciendo en Encarnación, habiendo dejado una carta suicida en Puerto Iguazú. Pero mientras tanto, recordemos qué decía Fariña sobre cómo se vendió SGI. Yo al empezar una relación con Karina podía tener un problema, pero no un problema porque me quedé con algo, sino porque no es compatible la exposición que te da mi esposa al bajo perfil de Lázaro. ¿Sí? Lo cual no significa que yo no me haya quedado con nada. Yo dejé de trabajar con él y había una serie de operaciones que hicimos y que estaban en cabeza mía, muchas acciones al portal y otras en cuanto a lo que es el management de las operaciones, que las haría. Todo lo que yo hacía antes, eso lo hace Pérez Gardini, lo tiene Pérez Gardini. Yo no me quedé con nada que no me corresponde. ¿Pero lo seguiste con acuerdo del tipo o sin acuerdo del tipo? ¿Cómo? ¿Con acuerdo de Lázaro o sin acuerdo del tipo? ¿Qué cosa? ¿Seguiste las operaciones? Obvio, si Lázaro me puso Pérez Gardini. Ese gira es rosadito, ahí va de vida, esa semana de licitaciones, el negro, todo el mundo ahí. Yo soy un personaje sumado, o sea, pintoresco por Karina, porque me gustan los autos, son boludeces. Pero yo me puedo hacer un eslabón más. No, eso que a mí, claro, yo pagué mi precio por eslabón, porque el primero que quisieron sacar del medio, que lo hicieron es a mí. Sí, pero ¿qué precio pagaste? Perdiste guía, o sea, perdiste el negocio. Yo tuve un mes sin salir de mi casa. Bueno, está bien. A ver, yo hasta que entendí la situación, hasta que dejé de tener miedo, yo me tuve miedo. Dije, primero tuve miedo. ¿Pero qué pensás que te iban a limpiar, Racimo? Sí. Cuando empezaba que eran solamente ladridos. ¿Cómo pensás que vos sos capaz de limpiar la arena? Les digo una sola frase, igual como se compró Gotti. ¿Qué le pasó al ¿Gotti qué? ¿Los pescados? No, Gotti, la constructora. ¿Qué le pasó al viejo? ¿Qué le pasó al viejo Gotti? Averigua eso y decime si no son capaces de limpiar. Pues no. Pero el viejo Gotti no va a hacer nada. Bueno, para que vean la importancia de Chueco en todo este tramado de transferencia de empresas y de empresas dudosas y qué sé yo, Jorge Chueco, ¿sí? Les leo directamente el escrito del fiscal Marijuán. Dice que Jorge Chueco representaba a una empresa llamada Sernorte Holding S.A., que es la que firma la compra de SGI, ¿sí? De la financiera a El Ascar. Inmediatamente, en otro acto, Sernorte le transfiere las acciones a Helvetic Service Group. Y quien firma ahí es este señor no muy conocido, un señor cordobés, llamado Néstor Marcelo Ramos. En una entrevista, Chueco, hace 2 años, dijo que Ramos era dueño del 33%. ¿Sí? Del Helvetic Service Group. El otro 77%, ¿de quién será? Dice que de inversores extranjeros, que es una empresa suiza, y ahí es donde se pierde el rastro del dinero. Pero mientras tanto le voy a preguntar a Rubén Martín, que es perito, que... pero antes, vean esto, muchachos, vean esto que conseguimos. A ver, si les gusta esta foto. Esta no se conocía, ¿eh? Este es el campo El Entrevero. ¿Y quién está ahí? Fariña. ¿Sí? El campo es en Uruguay. Esto es para que vean que Fariña algo tuvo que ver con ese campo, ¿no? Por lo menos esta foto no es conocida, nos la dio un testigo que ha tenido también algún grado de amenazas. Supongo que en algún momento la hará llegar al expediente, pero es Fariña en el campo El Entrevero. No sé quiénes son los otros.
No sé quiénes son los otros que están con él, pero supongo que la justicia va a saber rápidamente que intuyo quiénes son los otros, pero no puedo dar certeza porque no los conozco de cara ni tengo fotos de quiénes son. Sé que son los dos muchachos que acompañaban a Fariña en estas andanzas, ¿eh? Ahí los tienen en el campo El Entrevero en Uruguay. Pero decía antes, quiero sumar a la conversación a Rubén Martínez, perito balístico, y ¿se puede convertir en un nuevo Nisman, Chueco? No, en realidad no creo, porque los orígenes de ambas historias son completamente distintas. En el caso Nisman venía de... O sea, que se convierte en un suicidio misterioso. No, eso es otro tema. No creo... A ver, primero ya supongo que el juez habrá ordenado hacer una caligráfica sobre el escrito dejado por el supuesto potencial suicida, a ver si la letra pertenece o no. Nadie que se va a suicidar deja 40 y pico de mil dólares, un escrito y se suicida en el mismo lugar, no viaja 400 kilómetros. Yo creo que en realidad toda esta historia, si yo le tuviese que poner un libro para hacer un policial, es la codicia nos jodió. Porque en realidad, al menos por la experiencia que yo tengo de observar casos, esto es un caso único, ¿no? Porque son todos mafiosos de oído. Tanta guita y tan vinculada a la política. Porque en realidad ninguno de estos son realmente mafiosos, porque ante la duda, la mafia hace muy... Se limpia. Los muertos no charlan con jueces, los muertos no dan testimoniales. Está bien, pero es el primer tipo desaparecido en este entramado. Sí, pero si haces... Teníamos un Fariña preso, teníamos arrepentido, tipo que decían una cosa y después se desdecían, pero desaparecido no tenemos, muerto no tenemos. No, pero si te fijas, el otro financista que también estuvo vinculado con cuentas secretas de la Secretaría de la ex Secretaría de Inteligencia, que un buen día... ¿Cuál de los dos, Stefanini o Hugo Díaz? Stefanini. Stefanini estaba muy involucrado, cualquiera que esté vinculado directa o indirectamente en el pasado con los servicios de inteligencia sabe que era un cambiador de cheques esencialmente para cambiar las rutas del dinero por donde van, para que sean más irrastreables. ¿Por qué digo que la codicia nos jodió? Porque en realidad el Ascar no es una pobre víctima, al menos a los ojos míos, no es una pobre víctima. Y ni le arrebatan una financiera. Si esta gente lo último que quería era ruido. Lo último que querían. Pero como buenos aprendices de mafiosos dijimos, no podemos dejar afanar 2 bolsones de estos de que están transportando. Entonces, ante la duda, a esta gente le quedó la duda clavada, si era Fariña o era el Ascar. Ante la duda, a uno lo sacó de circulación y al otro le sacó la financiera. Lo entran a apretar y lo entran a acorralar. Porque hay algo interesante, es que Fariña y el Ascar nunca se reconciliaron. No. En un momento, o sea, los dos se pelearon con Lázaro Báez y sus muchachos, por los motivos que sea, pero los dos se pelearon y entre ellos se detestan. Rolo, igualmente para mí es una puesta en escena. Tantos para años. mí la que se chorearon entre los dos. Esto es así de sencillito. Ninguno de estos, son gente con mucha codicia, se han quedado con el dinero de la obra pública, porque esto es el dinero de obra pública. Quien piense que estos pueden ser narcotraficantes, olvídenlo. No parece. No duran 10 minutos. Pero vamos a repasar un poco la cuestión de los desaparecidos misteriosos. En este caso hay 2 antecedentes de financistas. La desaparición del empresario Hugo Díaz guarda similitudes con otros casos de financistas a los que parece haberse tragado la tierra. Damián Stefanini, de 45 años, padre de una beba de 9 meses, salió de su casa de Vicente López y nunca regresó. Su Audi negro blindado fue hallado a pocos metros del estudio de su contador en Florida y debajo del asiento la policía encontró una tablet, el documento de identidad y la billetera del empresario. Otro misterio es el de Mariano Benedit, el asesor financiero de 31 años, también padre de una beba, cuyo cadáver fue hallado en Costanera Sur. El día anterior iba a encontrarse con un cliente, pero apareció en el pasto con un disparo en la sien derecha que, según los peritos, efectuó con su mano. Con Hugo Díaz, son 3 los financistas que en menos de 4 meses dejaron finales abiertos o trágicos en los que el dinero que manejaban era mucho más que una moneda de cambio.
Quiero reventar por si faltaban cosas raras y conexiones estrambóticas. Recién Jorge me recordaba que ese Audi en el que se movía Damián Estefaní se lo había comprado el Ascar. Se lo había comprado el Ascar y en esa foto, en ese video, ese Audi no está manejado por él, porque tuvo un incidente de tráfico, un tipo que le gritó, y cuando ese hombre va a declarar, dice, no, pero Stefanini no era el que manejaba el Audi. Quiere decir que una puesta en escena. Pusieron el Audi en un lado y él se estaba escapando por otro lado. La Fiscalía Federal de San Isidro está llamando otra vez a declarar al suegro de Stefanini y a la ex, porque ya están separados, Antonella, sabiendo que dieron declaraciones. Me hicieron declarar a mí en esa causa. ¿Por qué a vos? ¿Vos qué hiciste? Yo qué hice, y hablar, como siempre. Qué bocón. Pero porque uno claramente, cuando dice, el fiscal cuando me llama, me llama a la testimonial, digo, pero vos lo llamaste por este muchacho, llamó el gobernador de Corrientes. ¿Querés seguir preguntando cosas? ¿Por qué me preguntan? Preguntale al gobernador por qué llamó. Claro, el gobernador te interesa. Por el suegro. Había llamado, claro, pero había llamado al ministro de Seguridad de la provincia. ¿A Granado? A Granado para decirle, por Atendeme favor, cuídeme a este muchacho. Y Granado le pregunta más, ¿quién usted lo tiene detenido? No, para nada. Entonces, ¿cómo sabía el gobernador de Corrientes? Colombi. Colombi, actual gobernador. Que este chico se había... Bueno, y de hecho se sospechó mucho que se había ido del país vía Corrientes porque uno de los autos apareció abandonado, creo que un Mini Cooper, que aparece abandonado. Estaba vendido en el mercado negro porque no podías firmar el 08 si te estás... Paso lo libre que usás caminando. Y pasó por el paso de Yacyretá donde no hay control fronterizo. Ah, es perfecto, está todo detectado. O sea que la que se lleva es intentar desaparecer cuando tenés problemas. Tenía un alojamiento en un lugar de Brasil que en su momento me preguntaron en el juzgado, en la fiscalía, y yo se lo dije. Y lo más gracioso fue que el 30 de diciembre del 2014 se sabía dónde estaba. Eso si no queremos agregar a otro financista prófugo, el famoso, que es Ibar Pérez Corradi, que lo estaban buscando también por la triple frontera. Lo dicen que ya está en Buenos Aires esperando que declaren los Lanata y después va a declarar la hoja de ruta de Pérez Corradi, triple crimen de General Moreno, de General Rodríguez. Casi seguro agente de la DEA. Agente de la DEA. La DEA, ¿qué hizo? Son muy pícaros en esto, pero uno conoce ya la maniobra. Primero hacen una causa, antes de operarlo acá, una causa... En Estados Unidos, la amenazan con la extradición. Entonces lo que va a hacer Pérez Corradi, presentarse acá, va a estar detenido en juzgado y se va a acoger a la ley de extradición, con lo cual va a ir después de un tiempo a Estados Unidos, Miami, está 2 meses preso, nueva identidad, testigo reservado y después nunca más nadie sabe nada. Y acá prendió el ventilador. Y acá prendió el ventilador y termina llevándose preso a alguno que estuvo en el anterior gobierno por el triple crimen, el tráfico de efedrina. Es el próximo capítulo del folletín. Sí, pero aparte todos los crímenes en la época, en los últimos 5 años acá han sido de folletín, han sido... Está bien, pero todavía, la ruta del dinero de Lázaro Báez, no tenía un muerto, ni un desaparecido. Recién nosotros, que somos ya grandes y nos acordamos de las historias, recordamos que en el caso de IBM Banco Nación, también era un caso de corrupción con sobreprecios y retornos, donde hay un muerto que fue uno de los Catania, digamos, que aparece colgado en Ciudad Universitaria con un recorte en la boca. Recordar la Dana Paralela y el Brigadier Echegoyen, y tenemos la historia, tenemos para... No, pero el de IBM Banco Nación se iba siguiendo online, y cuando apareció Catania todos nos quedamos fríos, ¿no? Bueno, el Brigadier Echegoyen también pasó algo parecido, un zurdo que se mata con la mano diestra en su oficina al sábado a la noche, que lo logran hacer salir de la fiesta de casamiento de su hijo a la oficina. Lo que pasa es que el que lo limpió se equivocó. De mano. Se equivocó de mano, era zurdo y se lo mataron con la mano derecha. Todavía es una causa que está activa, ¿eh? Y el brigadier Echegoyen terminó cerrando la puerta del lado de afuera. Como que cerró la puerta, entró por abajo del piso, se mató y dejó la llave afuera. No, Ladrones de Medio Pero, una película de Woody Allen donde todo... Igualmente en Argentina no se encuentran, esto es universal. No se encuentra al que no se quiere encontrar. ¿Cómo explicás esto que el tipo aparezca el auto ahora en Posadas? La idea es despistar. ¿Se lo llevó alguien? No, y sí, obviamente. No. ¿O él está muerto y están escondiendo pruebas? Quiero saber cuánto. La policía lo dice encontró 45.000. ¿Cuánto había realmente? ¿Y cuánto se quedaba? Bueno, viejo, respetemos la fuerza de seguridad, compañero. Y hay que ver, primero,
Te voy a dar totalmente la razón, Ferrari, si la letra, cuando se coteje, haga el cotejo caligráfico, si no corresponde con la escritura del supuesto prófugo liquidado, es un escándalo. Más de la mitad de la guita inventaron una carta de suicidio. Y al tipo lo mataron. Sí, pero vuelvo a repetirte, hay muchísimo... Imagínense lo que ocurre por poco dinero en las cifras que están manejando. Esto es porque no, vuelvo a repetirlo, no son mafiosos profesionales y tocan... No, y acá hay una estructura que entró en pánico. Pero se están delatando y se están apretando unos a otros. No hay previsión. Y como hay complicidad del aparato intraestatal, entonces quieren estar seguros completa y seguro, ¿no? Y si esperan a estar seguros, están hasta las manos. A ver, recordemos un poco qué es lo que está pasando, ¿sí? Jorge Chueco, yo les decía en el comienzo del programa, que es un hombre fundamental en un cuadrado imaginario dibujado por el Ascar, Fariña, Lázaro Báez y Peregadín. 2 presos y 2 que hablan y 2 que acusan, digamos. Él está en el medio porque negoció con todos. Fue quien echó a Fariña junto con Peregadín. Lo citaron y le dijeron: Lázaro Báez no te quiere más, andate. Fue el que negoció la compra de SGI. El Ascar dice que lo apretó. En cualquier caso, hay papeles firmados por Jorge Chueco. Fue el tipo que dijo: yo soy un abogado más de Lázaro Báez, pero reconoció que era un abogado de Austral Construcciones y era socio de Peregadín. Hay en el expediente del juez, del fiscal Marijuán, hay cantidad de sociedades en las que figuran Peregadín y Chueco juntos, ¿sí? Entonces, está en el medio del entramado y de pronto aparece en Puerto Iguazú borracho, deprimido, dejando una carta suicida, llamando a la esposa, dejando dinero. Y ahora, esto lo acabamos de contar en Tercera Posición, acá, este es el lugar, este supermercado Libertad, es donde acaban de encontrar el auto de Chueco, ¿sí? Es en Posadas. Vamos a hacer un poco de didáctica geográfica. Puerto Iguazú está en el norte, en la triple frontera. Posadas está frente a Encarnación, mucho más al sur, es la capital de la provincia, está frente a otra ciudad importante de Paraguay. ¿Qué pasó? ¿Quién llevó el auto hasta ahí? ¿Lo llevó? ¿Cómo es posible que si no tuviera intento suicida? No, se va, pero se lleva los documentos, deja la ropa, deja la plata, deja las cartas, se va con su auto y aparece el auto en Posadas. ¿Qué fue lo que quiso hacer? ¿O lo llamó a alguien o había alguien esperándolo para cruzar a Paraguay? Estos son los enigmas por esta hora, ¿no? Y como dice Rubén, hay que ver si escribió en la carta. Sí, escribió en la carta. En realidad acá es tan sencillo. El sujeto tiene tarjetas de créditos, telefonía celular, tenía un auto, tenía GPS. Si no tenía el GPS, de seguro tenía una compañía de seguro de rastreo de un auto. Bueno, pero él fue dejando los rastros. La propia esposa, atención con esto, dice: él se apartó de nosotros para protegernos. O por suicidio o porque se fugó. Sí, bueno. La borrachera que dice la policía, que está prácticamente confirmada, te demuestra que hay un estado depresivo, no porque los borrachos somos depresivos cuando tomamos alcohol, pero te das cuenta que en una situación... También puede ser. ¿Y si disimuló? Esa es de película. Si disimuló. Si se hizo el borracho. Es un abogado. Un abogado. Buen abogado. Me tiran un mensajito. Leo nos está viendo, Leo Fariña nos está viendo de algún country en la provincia de Buenos Aires, se está frotando la mano. Se está frotando la mano porque la bronca de él era contra Chueco por el intento del asesinato. Él lo tiene entre ceja y ceja, porque, a ver, con el Ascar puede ser, nos reconciliamos, nos amigamos, esas cosas van y vienen. Sí, pero otra cosa es que te manden un tipo a apuñalarte, ¿eh? Que te manden a apuñalarte. Y que lo haya hecho como un denominador de la historia. Porque la figurita que está en todos los mazos, el naipe que está en todos los mazos distribuidos, siempre es el abogado. Prepárate porque el muerto no declara. Cuanto más muertos, menos testigos. Así. Esto claramente sí tendría que seguir ese camino. Si todo apunta para lo que yo te digo, va a terminar en eso. Igualmente yo creo, Ferrari, que toda esta historia se hubiese desenvuelto de una forma completamente diferente si no se lo hubiese encargado a Nisman. Hasta eso creo. ¿Por qué? Porque hay un antes y un después en la Fuerza de Seguridad, en el Poder Judicial, en todos lados hay un antes y un después de la muerte. Se rompen pactos. Exactamente, o sea, dicho de otra forma, el aparato de inteligencia ya deja de tener casa segura. De hecho, cuando se disuelve la Secretaría de Inteligencia, que se disolvió la unidad de Estiuso, se disolvió de noche.
Una noche llamaron, a la noche que se disuelve la sede, dijeron, mañana todas las renuncias tienen que estar presentadas. Por teléfono sucedió todo. La sensación que queda es, ya no pertenezco a nada, porque mientras tenés el entramado, por eso muchas veces el Poder Judicial cierra filas, no porque tenga razón, sino porque saben positivamente que donde se les te sueltan, se te viene la noche. Si quiebra la estructura de un lugar, se desmorona el castillo de naipes. Ahora es maravilloso esto que cada 5 o 6 horas tenés nuevos llamados a indagatoria, Capitanich, Aníbal Fernández. Es como que se liberaron los jueces y van con... Cuando en realidad lo que habría que hacer, Rolando, es sencillo. Esto es lo que vos te das cuenta una de dos. O son completamente imbéciles o acá están todos así esperando a ver cuál es el movimiento del otro. Porque si no es... te doy un dato muy sencillo. ¿Cuántos tiene esta historia? ¿50 personas? Sí. Bueno, ¿cuántos hombres dispone la Federal? 70.000 hombres. Decido la élite de la Federal y me les clavo las 24 horas a las 70 personas involucradas. No los dejo respirar. Este folletín va a continuar, vamos a ver qué novedades hay el fin de semana. Nosotros nos vamos con el detalle que va a ser el 4.º fin de semana con lluvia, así que muchachos aprovechen para ver televisión o hagan lo que quieran, pero así está la cosa. Nosotros nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.